Bien, vamos a leer de la lección entonces del capítulo 19, que tiene como título la declaración de fe de la ley de Dios, los párrafos 1 y 2, porque no creo que vayamos más allá hoy con el tiempo, nos va a dar para el primer párrafo y tal vez el segundo también, así que vamos a leer los dos de un tirón. Dice el párrafo 1: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción, y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. El párrafo 2 dice: la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída y fue dada por Dios en el monte Sinaí, en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Estos son los 2 primeros párrafos de la declaración de fe con sus respectivos versículos que ustedes los pueden ver. El párrafo 1 está dividido en 3 apartados: el apartado 1, 2 y 3, con números pequeñitos, lo puedes ver, Victoria, ahí en tu declaración de fe, y los hermanos también. Y el párrafo 2 tiene también 3 apartados, el 1, el 2 y el 3, con sus correspondientes versículos de referencia bíblica. Vamos a comenzar explicando un poquito la necesidad de la ley, porque hay que explicar por qué la ley, ¿no? Porque Dios dio la ley, pero ¿por qué dio la ley? Seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado para qué Dios dio la ley, por qué no hizo al hombre libre de hacer lo que se le antoje y ya está. ¿Por qué no lo hizo libre de hacer lo que quisiera sin tantas restricciones o condicionamientos? Bueno, vamos a verlo. La respuesta corta a esta es que Dios desde el principio eligió soberanamente relacionarse con el hombre a través de pactos. Nosotros vimos los pactos ya en el capítulo 7 de esta declaración de fe, lo estudiamos bastante profundo. El pacto es una relación que se establece entre dos partes, un acuerdo que se establece entre dos partes y puede ser de dos tipos: un pacto condicional o un pacto incondicional. No voy a entrar en el tema pactos, voy a explicar esto para que lo tengamos claro, refresquemos lo que ya vimos. El pacto condicional es un pacto donde las dos partes se comprometen y si cualquiera de las dos partes rompe su contrato, digamos así, o falla, el pacto se anula. El pacto incondicional, por otra parte, es de parte de uno solo que se hace responsable por seguir adelante con él, haga lo que haga la otra parte. Un ejemplo de pacto condicional es el pacto de Dios con Adán. Y un ejemplo de pacto incondicional es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, el que estamos nosotros transitando en este momento. Bien, no quiero entrar en este tema pacto porque sería alargar demasiado, no es que no quiera explicárselo, pero estamos estudiando otra cosa. Pero simplemente establecer esto, que Dios establece su relación con el hombre a través de un pacto. Ese pacto se llamó oportunamente, desde el punto de vista teológico, pacto de obras, porque se trataba de que Adán tenía que hacer tal o cual cosa para recibir de parte de Dios. Ahí está el pacto condicional claramente expresado: para recibir de parte de Dios, si él hacía lo que Dios le pedía, lo que Dios le prometía para su bien.
Y por el contrario, si Adán fracasaba o rompía el pacto o el acuerdo, por algún motivo, Dios traía sobre él el castigo correspondiente al quebrantamiento del pacto, tal como ocurrió. Entonces, a través de este pacto llamado de obras, con el propósito de que esta relación mutua fuera de bendición para Adán y su descendencia, no fue porque Dios quería someter a Adán a una obediencia obligada porque sí, sino para que fuera de bendición para él y para la que fue su esposa. Entonces, la Biblia responde acerca de para qué y con qué propósito Dios hizo al hombre también. Si nosotros nos vamos al catecismo de Westminster, el catecismo menor de Westminster, en la primera pregunta ya que hace, ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta que da el catecismo es que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él, de su relación para siempre. Esas dos cosas. Glorificar a Dios en todo lo que el hombre hace, debe hacerlo todo para la gloria de Dios, y gozar por Él con esa relación, no una relación forzada, sino una relación gozosa, una relación de padre e hijo. Eso lo podemos ver, vamos a la Biblia, los voy a invitar a ir a la Biblia, yo la voy a mirar en el celular porque tiene la base de datos un poco más rápida. Vamos a ver el Salmo 16 del 5 al 11. Salmos 16 del versículo 5 al versículo 11 dice lo siguiente: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña en mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 16 es uno de los 14 salmos mesiánicos. El 2 es el primero, el Salmo 2 es el primero. Después el Salmo 8, el Salmo 16, el Salmo 22, el Salmo 23, el Salmo 24, etcétera, etcétera. Podemos repasarlo todo, pero todos hablan de Cristo, por eso se dicen salmos mesiánicos. Pero en este caso, lo que quería resaltar es la referencia bíblica que hace al gozo que hay en la relación entre Dios y el creyente. Es una relación de pleno gozo, de pleno gozo. También en el Nuevo Testamento, en primera a los Corintios 6:20, podemos ver esto. Nuevo Testamento, primera a los Corintios 6, versículo 20. Porque habéis sido comprado por precio, escribe Pablo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y primera a los Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En todo lo que hagamos tenemos que dar gloria a Dios. En todo, absolutamente en todo, porque Él es el que permite que nosotros podamos vivir, podamos hacer y podamos cumplir con su propósito eterno dado en aquel decreto eterno que ya vimos también en el capítulo 3. Capítulo 3 vimos el decreto de Dios, después vimos providencia divina. Es obvio entonces que para hacer esto, para cumplir con la ley, el hombre debe haber establecido ciertos parámetros dentro de los cuales vivir.
Dios debió haber hecho esto, seguramente, y moverse en relación a Dios. Por eso la necesidad del pacto. El hombre no puede manejarse como quiera, sino como Dios quiere, porque el hombre es creación de Dios. Dios es el creador, Dios es el dueño inclusive de su vida. Pero no, ya vimos que no lo hace porque sí, Dios por un capricho, sino que para que nos vaya bien, como dice su palabra. La segunda pregunta que podemos hacernos se responde al conocer al Dios Santo y Soberano Rey, porque además de su igual poder, la característica que más lo resalta a Dios es su santidad, lo cual exige que sus criaturas se relacionen con Él en los mismos términos, o sea, sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Y Pedro también lo reitera, sed santos porque Él es santo, porque Dios es santo. En esas mismas condiciones nosotros tenemos que relacionarnos con Dios, no como a nosotros nos parece. Es una cuestión de pura lógica, además de ser teológicamente justo. Por otra parte, Adán tuvo todas las condiciones necesarias en su persona perfecta para poder obedecer la ley de Dios impuesta por este pacto de obras. Pero lamentablemente Adán no lo hizo. Y en 1 Corintios 15:56 podemos leer algo al respecto que hace referencia a esto. 15:56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. O sea, a través de la ley viene el conocimiento del pecado, como explica Pablo en Romanos, y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso, al quebrantar este pacto, tal como se lo había anunciado Dios, como se lo había dicho Dios, Adán murió. Adán había nacido para ser no solo perfecto, sino eterno, si cumplía con el pacto de obras que Dios le había impuesto. He aquí entonces el primer problema, porque el libre albedrío de Adán, el libre albedrío que lo estudiamos en el capítulo 9 de nuestra declaración de fe, ese libre albedrío que dicho sea de paso solamente Adán lo tuvo, nosotros ya no tenemos ese libre albedrío porque nosotros gozamos de un albedrío condicionado por nuestra naturaleza. Ya no es libre, sino condicionado por nuestra pecaminosidad. O sea, nuestro deseo de hacer algo siempre se inclina hacia dónde? Hacia el mal. Exactamente, porque somos pecadores. Entonces, a Adán su libre albedrío lo llevó por alguna razón a desestimar esa ordenanza de Dios y a caer en pecado. Respecto al árbol de la sabiduría del bien y del mal, por hacerle caso a su mujer cuando ambos sabían perfectamente que la consecuencia era la muerte, igual lo hicieron, igual tomaron y comieron de ese fruto. Y no olvidemos que esta ordenanza, que era la primera ley, desde ese momento estaba escrito por Dios en su corazón. Como leímos en el párrafo 1, Dios escribió en el corazón de Adán, en el corazón del primer hombre, ya esa ley. Eso es algo que después lo vamos a ver en la escritura de la ley de Dios en las tablas de piedra que dio a Moisés. Antes, Adán no podía decir que no sabía, que no conocía, porque Dios escribió ese pacto en su corazón, en su conciencia. Su conciencia le dictaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, de acuerdo si obedecía o desobedecía la ley de Dios. De igual manera, Adán desobedeció. De aquí en adelante, esta sola desobediencia hizo que la corrupción moral del hombre fuera total.
muriendo espiritualmente tal como Dios se lo había advertido, y quedando la imagen de Dios en él totalmente distorsionada, lo cual pasó irremisiblemente a toda su descendencia, la descendencia de Adán y Eva. Recordemos que nosotros recibimos de parte de Dios, para ser semejantes a Él, ciertos atributos comunicables que Dios nos dio, como el amor, la bondad, la fidelidad, la misericordia, el conocimiento de la justicia, la santidad, el amor por la verdad o el gusto por la verdad, etcétera, etcétera. Todo eso quedó distorsionado totalmente al caer en pecado el hombre. Y la imagen de Dios, por lo tanto, en el hombre ya pecador, contaminado con el pecado, quedó totalmente distorsionada. Y como decía en la prédica del domingo, aunque muchos abren los ojos, el pecado no tiene cura. Entonces ustedes me van a decir, ¿cómo no tiene cura? Y Cristo es la solución al pecado, pero no la cura al pecado, porque el pecado habita en nuestros miembros hasta el último día de vida nuestro, hasta que nos deshagamos de este cuerpo de carne en el cual entró la corrupción por Satanás, por escuchar a Satanás y su mentira, quedamos contaminados con una enfermedad totalmente incurable, de tal manera que Dios, para salvarnos, sacarnos de esa situación, nos tuvo que cambiar el corazón y hacer de nosotros una nueva criatura, dándonos un nuevo nacimiento. Eso lo vemos en Juan 3. Si no nacieres de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, no podés ver ni entrar en el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, o sea, Efesios 2:1 también nos lo dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais como muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces nosotros recibimos una nueva vida que trabaja en paralelo con nuestro viejo hombre que está crucificado juntamente con Cristo, pero aún está vivito y coleando ese viejo hombre, y que se llama la carne. Entonces, si nosotros alimentamos nuestro espíritu por un lado y nuestra carne la dejamos sin alimentar, vamos a ser seres predominantemente espirituales. Pero si alimentamos nuestra carnalidad y dejamos de lado el alimento espiritual, nos volvemos en carnales y sabemos que nuestra carnalidad nos lleva ¿a qué? Al pecado. Una y otra vez caemos en pecado. Bien. El relato bíblico sigue en Génesis y vemos que la condición moral del hombre no mejoró, sino que empeoró a tal punto que la Escritura dice que a Dios le pesó en su corazón el haber creado al hombre. Y ordenó el diluvio en el cual solamente Noé y su familia fueron salvados y el resto de la vida en la tierra sucumbió. Eso lo podemos ver en Génesis 6, de 5 al 8. Después el hombre continuó su camino de rebeldía y perversión, como vemos en la Torre de Babel, en Génesis 10. Y así, etcétera, etcétera, vez tras vez que vemos al hombre interactuar y a Dios interactuar con el hombre, vemos la desobediencia del hombre, el hombre yéndose a la idolatría y dejando a Dios de lado, desobedeciendo y no queriendo ahondar yo más en detalles con esto para no irnos del tema, porque la historia bíblica claramente nos muestra una y otra vez que era necesario poner un orden que estableciera parámetros claros, o sea, marcar la cancha del hombre donde se podía mover, sobre todo moralmente, para la vida del hombre creado, y este parámetro de orden fue la ley escrita que luego se dio a Moisés en el Sinaí. Este es el pacto mosaico o pacto sinaítico, así se denomina teológicamente, para quitar las excusas cuando Dios aplicara su justicia en cada mortal, porque por medio de la ley, como leímos en Corintios, es el conocimiento del pecado. Y en Romanos 3:19 Pablo nos recuerda, pero sabemos, escribe él, que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque al haber una ley,
el que quebranta uno de los mandamientos de esa ley o uno de los preceptos de esa ley se hace culpable de los 10, en el caso del decálogo. Después vamos a ver más adelante que no hay una sola ley. Ahora tenemos el contexto para interpretar los versículos de referencia que muestran nuestra declaración de fe respecto al párrafo 1. Por ejemplo, Génesis 1:27, la declaración de fe nos muestra Génesis 1:27. Yo voy a leer desde el Génesis 1:26, que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces el hombre vemos que es una criatura de Dios, por lo cual, como les decía antes, le debe obediencia incondicional a su creador. Luego en Eclesiastés 7:29, el segundo versículo que muestra la declaración, dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, Dios no hizo al hombre fallado, Dios hizo al hombre recto, hizo al hombre perfecto, pero el hombre mismo por su propia iniciativa, por eso decimos que Dios es el creador perfecto, el hombre, el ser soberano, y el hombre, su creación, es responsable de lo que hace, responsable de sus acciones. La ley escrita por Dios en el corazón de Adán era para que pudiera tener vida eterna y una vida no solo eterna, sino bendecida. Una vida bendecida, una buena vida, la mejor vida que podía tener. Pero él decidió desobedecer y como cabeza federal de la humanidad, porque era el primer hombre creado y a través de él iba a venir toda la descendencia de la raza humana, condenó a toda esa descendencia a la contaminación con el pecado y con el pecado la muerte, como dice Romanos 6:23. La paga del pecado, ¿cuál es? La muerte, no hay otra, no hay otra. Por eso el hombre muere, por eso el hombre caduca y por eso el hombre, por eso no el hombre, sino por eso Dios creó un cuerpo glorificado para el día que nos unamos con él en la eternidad. El día que venga Cristo en su gloria magnífica, nosotros lo recibiremos a él en el aire, dice primero a los tesalonicenses, y estaremos siempre con él. En ese momento nosotros seremos transformados de este cuerpo de carne, de humillación, a un cuerpo perfecto, totalmente libre del pecado. Recién en ese momento nos vamos a liberar del pecado. Mientras tanto, el pecado va a morar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Otro versículo que sigue es Romanos 2:12a, o sea, la primera parte, y versículos 14 y 15, que dice lo siguiente: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Entonces viene la pregunta: ¿cómo puede perecer alguien si no hay una ley? Leamos el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El hombre no puede negar que sabe lo que está bien y lo que está mal, aunque no conozca los 10 mandamientos. Sabe que robar está mal, sabe que matar está mal, sabe que mentir está mal. ¿Por qué? Porque su conciencia se lo dice, porque Dios escribió en su corazón esos 10 mandamientos. Sabe que tiene que amar y glorificar a Dios, pero no lo hace, se olvida de Dios. El hombre es responsable totalmente de sus actos y no tiene excusa, porque aunque no tenga la ley de Dios escrita, Dios la escribió en su corazón, punto y aparte. El hombre no tiene excusa.
Todos sabemos que violar cualquiera de los mandamientos, aunque no hayamos leído los 10 mandamientos, está mal. Todos lo sabemos. En el apartado 2 del párrafo 1, leemos que esta ley escrita en el corazón de Adán y Eva obligaba a él y a toda su descendencia a una obediencia personal, completa y perpetua, o sea, siempre debían obedecer esta ley. Por eso era un pacto de obras, lo cual el hombre hasta ahí, dotado de libre albedrío, podía potencialmente hacer, como lo dice también el párrafo 1, estaba capacitado para hacerlo. Pero ya sabemos que esto no fue así, que el hombre pecó por desobediencia, por lo cual la ley fue dada luego a Moisés, esta vez escrita en tablas de piedra. Curiosamente de piedra, igual que el corazón del hombre pecador, ¿no? Del hombre impío, del hombre no regenerado. Luego, en el apartado 3, tenemos la referencia de Romanos 10:5, que dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, citando a Levítico 18:15. Si ustedes van a Levítico 18:15, van a leer estas mismas palabras. Y en Gálatas 3:10-12, Pablo escribe prácticamente algo muy similar. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas, pero no puede la ley, sin embargo, salvar. No podemos cumplir la ley y salvarnos cumpliendo la ley, porque ya Adán no pudo hacerlo. Ninguno de los hombres que está en la descendencia de Adán puede hacerlo tampoco. De estos versículos deducimos algunas cosas. Por ejemplo, que el hombre que se quiera justificar por sus obras está en una situación muy difícil de imposibilidad por su naturaleza caída. Repito una vez más, lo que eres determina lo que haces. Nuestra naturaleza pecaminosa nos dice que lo único que podemos hacer nosotros es pecado. Si la salvación fuera por obras, no lo podríamos alcanzar nunca, y de hecho no podemos alcanzarlo nunca, porque somos pecadores. Nadie puede ni podrá guardar la ley moral de Dios en su totalidad, pero el hombre regenerado en todo caso sabe que esa ley es un ayo para llevarnos a quién, a aquel que sí pudo cumplir con la ley, a llevarnos a aquel que hizo tal vida de perfección, vivió tal vida de perfección que a través de su muerte cargando con nuestro pecado y al resucitar dio muestras de que había cumplido con esa ley, había cumplido con las exigencias del Padre respecto a su ira santa, y a través de la gracia de Dios por medio de nuestra fe en esa obra de Cristo podemos alcanzar la justificación, o sea, podemos legalmente ser declarados por Dios justos, libres de pecado, totalmente inocentes y limpios, pero no por nuestra obra, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque fue el único que pudo cumplir la ley. Él dijo, no piensen que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, y de hecho la cumplió. De hecho la cumplió durante toda su vida. Entonces, en Gálatas 3:24 leemos que quien pagó por nuestros pecados es Jesús y por Dios nos declara justo por la fe en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, etcétera, etcétera. Continúa Pablo en los versículos 25 y 26 diciéndonos que venida la fe ya no estamos bajo ayos, ya no necesitamos nadie que nos guíe, porque todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Lo cual no nos libera de tener que cumplir los mandamientos de Dios, como dicen los antinominianos, o sea, los que no quieren la ley.
porque estamos en el pacto de gracia, no. Tenemos que cumplir los mandamientos de Dios, ¿por qué? Porque eso es justo y además nosotros sabemos que ahora podemos inclinarnos a hacer lo bueno. Eso se llama santificación, entrar en un proceso de santificación teniendo no solo el deseo, sino la posibilidad, por el poder del Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, de poder ahora sí inclinarnos a hacer lo bueno, cosa que antes no podíamos, porque siempre nuestro deseo era hacer lo malo. Ahora podemos desear cumplir la ley y hacerlo, aunque no perfectamente, sí sinceramente. Filipenses 2, 12 y 13, vamos a leer qué dice. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios ahora nos guía, el ayo que tenemos ahora es Dios que nos guía a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros a poder hacer lo bueno, a poder hacer lo bueno, a querer hacer lo bueno, cosas que antes ni podíamos ni queríamos, las dos cosas. Vamos a entrar al párrafo 2 ahora porque el párrafo 1 ya lo agotamos. Vamos a entrar al párrafo 2, que dice, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, o sea que soportó la caída y no se borró del corazón del hombre. Dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas, los 4 primeros mandamientos contienen nuestros deberes para con Dios y los otros 6 nuestros deberes para con los hombres. Después vamos a ver estos mandamientos cuáles son y dónde están ubicados para que podamos, bíblicamente, dónde están escritos, para que podamos repasarlos y podamos memorizarlos, que es bueno memorizar los 10 mandamientos. Entonces, habíamos dicho que a partir del quinto mandamiento, eran todos mandamientos, el quinto mandamiento sería como una bisagra porque habla de honrar al padre y honrar a la madre. Y nosotros como creyentes tenemos como padre a Dios, además de nuestros padres biológicos. Así que podíamos tomarlo como una bisagra que serían 5 mandamientos para con Dios y 5 mandamientos para con los hombres, aunque si lo analizamos por lo que dice la declaración de fe, los primeros 4 son hacia Dios, deberes para con Dios, y los 6 restantes para con los hombres. El cuarto mandamiento lo podemos encontrar en Génesis 2:3. Se lo doy para que ustedes lo anoten nada más, no lo vamos a desarrollar ni a leerlo para no ser tan largo. Ahí está en su declaración de fe indicados así. Para el quinto mandamiento, Génesis 37:10. Para el sexto mandamiento, Génesis 4, del 3 al 15. Para el séptimo mandamiento, Génesis 12:17. Para el octavo mandamiento, Génesis 31:30 y 44:8. Para el noveno mandamiento, Génesis 27:12. Y para el décimo mandamiento, Génesis 6:2 y 13:10 y 11. Ahora, los mandamientos que escribió Dios en 2 tablas de piedra, ¿cuáles son? El primer mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está en Éxodo 23. Éxodo 23. El segundo mandamiento dice que no te harás imagen ninguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Eso está en Éxodo 24, un versículo más adelante. El tercer mandamiento dice que no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no considero
no consideraré inocente al que no tome en vano mi nombre. Eso está en Éxodo 27. El cuarto mandamiento dice que te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Eso está en Éxodo 28. El quinto mandamiento es el que les decía hoy: honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Eso está en Éxodo 20:12. El sexto mandamiento es: no matarás. Éxodo 20:13. El séptimo mandamiento, Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento, Éxodo 20:15, no robarás. El noveno mandamiento, Éxodo 20:16, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás. Éxodo 20:16. Y el décimo mandamiento, Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos que Moisés trajo en 2 tablas de piedra, y cuando vio al pueblo que se había exacerbado se había ido a la idolatría, porque pensaba que Moisés no iba a bajar más del monte, Moisés rompe estas tablas y Dios tuvo que escribir de vuelta los 10 mandamientos en nuevas tablas de piedra, que esas sí están guardadas en el arca del pacto. Son los 10 mandamientos que también escribió, acuérdense, en el corazón del hombre, y que a pesar de la caída, esos mandamientos siguen grabados a fuego en el corazón de cada uno de los descendientes de Adán. Esos mandamientos no caducaron. Estos mandamientos dados en tablas de piedra no nos exime, no nos libera de tener que cumplirlos porque estamos bajo el pacto de gracia, sino que nuestros pecados ya no nos traen a condenación. Eso es lo que significa, por la obra de Cristo, porque el Padre nos ve en Cristo. Ahora podemos desear cumplir la ley de Dios, como les decía, no perfectamente, pero sí sinceramente. Bien. El apartado 2 del párrafo 2 dice: continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, o sea, sobrevivió a la caída. Ahí tenemos Romanos 12, 2:12a, 14 y 15 que leímos recién. El párrafo 2 vuelve a confirmar que la ley dada a través del pacto de obras a Adán desde los primeros días de su creación, a fin de que ésta fuera una regla perfecta y siempre presente para su vida, se cumpliera. Es importante considerar que esta ley, escrita solamente en su corazón, que es igual que decir en su conciencia, permaneció inmutable en toda su descendencia hasta después de la caída, es decir, que sobrevivió a esa catástrofe, la más grande que el hombre pudo ocasionar, y que fue el único autor y parte él. Es responsable únicamente Adán de semejante descalabro que hizo con toda la creación, no solo con su vida y con la de sus descendencias. Después, como vimos en el párrafo 1, esta ley, que fue escrita directamente por Dios, luego en 2 tablas de piedra y dada al hombre a través de Moisés en el monte Sinaí, podemos explicar parte con el texto de Romanos 2:12a, porque habla ese texto de Romanos 2:12a de que el hombre sin ley puede pecar, y puede ese pecado ocasionarle la muerte, y puede parecer contradictorio, pero los versículos 14 y 15 después nos explican por qué. Porque muestra la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia
o acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Eso ya lo vimos, lo vuelvo a reiterar porque está asociado también al párrafo 2. Y luego tenemos como tercer apartado a Éxodo 32, 15 y 16, que dice el versículo 15: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Entonces la aplicación de esto es obvia. Si los paganos, los que no conocen a Dios, están en posesión de la ley de Dios, esto solo puede ser porque la ley fue escrita en el corazón de Adán en la creación. Si ellos están en posesión o en conocimiento de esa ley de Dios, esa ley perfecta, que reitero, es una ley moral porque nuestro Dios es un Dios moral, es un Dios santo, apartado totalmente del mal. Esa ley solamente la pueden conocer porque Dios la escribió, como vuelvo a repetir por enésima vez, en el corazón del hombre. Al afirmar que los gentiles están en posesión de la ley, en Romanos 12 y 14 y 15, versículos 12, 14 y 15, Pablo enseña que existe una identidad sustancial entre los 10 mandamientos y la ley de Dios escrita en el corazón de Adán y sus descendientes. Finalmente, la declaración de fe nos dice cómo están divididos estos 10 mandamientos que la leímos recién. En dos partes, los 4 primeros para con Dios, o hasta la mitad del quinto, y los otros 6 para con los hombres, aunque podemos decir que en el caso de los creyentes, como Dios también es nuestro Padre, por eso le aclaraba que el quinto mandamiento puede ser una bisagra entre los 4 anteriores y los 6 posteriores, podíamos dividirlo en 5 y 5, siendo el quinto como una transición entre Dios y los hombres. Pero bueno, eso es una parte que es un derecho de autor que nos tomamos nosotros. Son 4 para Dios claramente expresados y 6 para con los hombres. Vamos a llegar hasta aquí porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, ya son las 10. Vamos a hacer 45 minutos para no cansarnos, porque yo sé que vienen cansados de trabajar y todo. Y ya comenzaríamos la clase que sigue con el párrafo 3. Se las leo para dejar una introducción y después del jueves que viene vamos a leer el párrafo 3 y el párrafo 4. Si ustedes leen en su declaración de fe, ojean, van a ver que tiene 7 párrafos este capítulo 19, y de los 7 párrafos, el 6 es el más extenso, el párrafo 6 es el más largo. Vamos a leer el párrafo 3, no el párrafo 4, el 3 solamente, que dice: además de esta ley, la ley dada a Moisés, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Ya vamos a ver qué quiere decir todo este palabrerío. Quiere decir que además de la ley moral, estos 10 mandamientos, hay un par de leyes ceremoniales y cuestiones legales de cómo, leyes civiles, de cómo se trataría el pueblo,
cómo se guiaría el pueblo para tratar ciertos problemas que se ocasionan en la convivencia. Cuando va creciendo la comunidad, la convivencia genera roces, genera problemas y tiene que haber leyes que vayan poniendo en su lugar las cosas. En cuanto a las leyes ceremoniales, habla de las 7 fiestas de los judíos establecidas por Dios, que son tipos de los sufrimientos de Cristo o de las bienaventuranzas que Cristo nos dejó con su vida, pero ya lo vamos a ver el jueves que viene, así que los dejo en libertad para preguntar, los dejo en libertad para comentar o para saludarse y retirarse como ustedes quieran. Están en libertad de hacer lo que gusten, pero yo estoy acá dispuesto para contestarle todo lo que pueda contestar.